condenado merodeaba cerca de Callacancha, la comunidad ubicada en la provincia de Paucartambo. En una choza, lejos del pueblo, había 3 hombres que custodiaban vacas. Una tarde, 2 de ellos fueron a las montañas en busca de vacas que estaban preñadas. El tercer hombre se quedó en casa para preparar la cena para todos. Se hizo muy tarde, pero sus compañeros no regresaron aún. En un momento dado, el hombre escuchó un gemido. Pensó que eran sus compañeros los que gritaban para informarle de su regreso. El hombre salió de la casa y gritó: «¡Apúrense! ¡La comida ya está lista!». Después de un rato, escuchó un lamento nuevamente, un poco más fuerte que antes. Se dio cuenta de que no se trataba de un humano. Se asustó y rápidamente regresó a la casa. Por la mañana, fue a las montañas a buscar a sus compañeros que nunca habían regresado. No había rastros de ellos. Después de varias horas de búsqueda, se encontró con huesos humanos y ropa que pertenecía a sus colegas. Aterrorizado y desesperado por lo que había sucedido, se dirigió al pueblo para informar sobre la tragedia. Mientras marchaba, vio a 2 condenados descendiendo de la colina directamente hacia su choza. Se asustó y corrió a la cabaña. Se escondió en la marca, la parte estructural del techo, para esconderse del peligro inminente. Poco después, 2 condenados entraron en la cabaña. Estaban empapados, se sentaron junto al fuego y comenzaron a secarse. Uno de ellos dijo: «Tenemos que ir a buscar a alguien para comer». El segundo Cucuchi respondió: «No, ya hemos comido mucha gente esta noche. Hemos pecado terriblemente». Hablando alrededor de la fogata, los condenados acordaron convertirse en vicuñas y correr hacia el cerro Ausangate. Cuando se fueron, el hombre bajó del techo, salió de la casa y vio 2 vicuñas corriendo, que en parte eran esqueletos. En esta historia nos encontramos una vez más con el motivo de comer carne humana. Los hombres que fueron a buscar sus vacas se encontraron con 2 condenados en el camino, quienes los atacaron y se los comieron. También vale la pena señalar que las vicuñas, en las cuales los condenados se convirtieron, estaban en un estado de descomposición parcial, al igual que los Cucuchi. Curiosamente, en esta historia estamos tratando con la autorreflexión de los condenados sobre su destino. Ellos son conscientes de que comer personas es un acto prohibido y malvado, pero, como explican los habitantes de los Andes, el único alimento de los condenados es la carne humana. Por lo tanto, al no tener otra opción, se ven obligados a matar y comer personas. Esta dieta no humana enfatiza aún más su diferencia ontológica. Los condenados no solo se alimentan de carne humana, sino que no comen alimentos humanos. Cuando a veces sin ser reconocidos se les ofrece comida humana, se niegan explicando que no tienen hambre. Esta reacción es un comportamiento inusual, ya que la gente en los Andes nunca se niega a comer. La comida es a menudo un determinante de la identidad, el estatus económico, a veces el género, pero en este caso también es un determinante del estado ontológico, el estado humano o no humano. Otra historia relata los eventos siniestros de Jatunqueros, una comunidad andina ubicada en la región de Cusco. Un día en Jatunquero murió un hombre. Todo iba como de costumbre. La familia preparó el cuerpo del difunto,
Los dolientes lloraban y vigilaban el alma toda la noche. Pronto llegó el momento del funeral. Cuando los dolientes llevaban el cuerpo al cementerio, el muerto se puso de pie. Todos presentes estaban terriblemente asustados, pero pronto el hombre murió de nuevo. Este no fue el fin de eventos extraordinarios. Después de algún tiempo, el difunto empezó a salir de la tumba para luego llegar hacia un anciano solitario que vivía en las cercanías del pueblo, en un páramo donde solo había una cabaña. El difunto se acercó al anciano y le dijo: «Yo estaba con mi hermana y por esa razón no puedo morir. Los sapos no quieren recibirme. Si bebiera agua helada del cerro Huamanlipa, volvería a la vida. Pero me quemaron los ojos y no puedo llegar ahí solo». De todos modos, el anciano no quería llevarlo al cerro Huamanlipa. Luego el difunto apareció en la comunidad marcachea. La gente se enteró y todo el pueblo fue a revisar su tumba. Cuando llegaron, vieron que una parte de la tumba se había derrumbado y que faltaba el cuerpo. A partir de entonces, observaban cuidadosamente su tumba. Muy rápidamente observaron que una mariposa estaba entrando y saliendo de la tumba. Cuando se acercaron, esta vez se encontraron el cuerpo del difunto, pero estaba movido. Poco después el pueblo se reunió para decidir qué hacer para protegerse del peligro. Los hombres más valientes de la aldea sacaron el cuerpo de la tumba y le cortaron la cabeza. La sangre brotaba por todos lados. Este detalle confirma que estas personas no están tratando realmente con el cuerpo del difunto, sino con un cucuchi, cuyo proceso de muerte no ha terminado. Los aldeanos enterraron la cabeza del condenado lejos del pueblo, en las montañas muy lejanas, y su cuerpo fue enterrado en el mismo lugar, para que no pudieran unirse y para evitar que siguiera atacando a la gente. Los eventos ya de por sí anormales, que perturban el orden de las cosas, tienen lugar ya durante el funeral, cuando el difunto resucita y luego muere nuevamente. Es decir, la transformación del difunto en cucuchi tiene lugar muy rápidamente. Recordemos que el ánimo del difunto durante 8 días sigue presente en el mundo de los vivos. Solo después de este tiempo sale del caipacha de una vez por todas y se va al mundo de los muertos. El hecho de que el proceso de morir continúe en el tiempo se considera altamente peligroso. Es por eso que los habitantes de los Andes velan por los difuntos toda la noche. Por un lado, el objetivo es despedirse de un familiar que parte a la otra vida, y por otro lado, asegurarse de que el difunto no represente una amenaza para el pueblo. En algunos casos, los muertos resucitan y comienzan a caminar, como es el caso en la historia citada. La historia indica además que beber agua helada del apu de Huamanlipa, uno de los apus más importantes en el anexo Hatunquero, revivirá el cucuchi nuevamente. El motivo del renacimiento aquí es bastante enigmático y no se encuentra en otras descripciones etnográficas. En algunas partes de los Andes se cree que el cucuchi puede salvarse de la constante deambulación gracias a la nieve de los picos de las montañas. La nieve en la cultura andina tiene una función purificadora, al igual que agua. Llegar al pico nevado de la montaña, sin embargo, no es una tarea fácil, porque el cucuchi agotado se desliza constantemente mientras escala. Tenga en cuenta que el cucuchi en la historia pide ser llevado al apu, al que no puede llegar porque sus ojos han sido quemados. Quizás no se trata de la función purificadora de la nieve o agua, sino de llegar al mundo de los muertos, que, según los quechuas, se encuentran dentro de los apus.
Llegar ahí significaría el fin de la pesada condenación. Existen otras versiones regionales en las que la influencia cristiana resuena mucho más. En la región de Ausangate se cree que los condenados pueden redimirse por su mal comportamiento. Están condenados a llevar o tirar los bloques de hielo muy pesados y grandes, día y noche a los picos de las montañas. Sin embargo, es una tarea tan difícil como la de Sísifo, porque se deslizan permanentemente hacia abajo. El peso de sus pecados los hace caer y tienen que arrastrarlos de vuelta arriba. En el distrito de Combapata, en la región cusqueña, se dice que los cucuchi permanecen en el mundo de los vivos hasta que sus pecados son borrados, lo que se asemeja al concepto cristiano del purgatorio. Matarlos es una salvación para los condenados, para lo cual se realiza un despacho adicional para ayudar a redimir sus pecados. Después de la redención de los pecados, el alma de cucuchi en forma de paloma blanca vuela hacia el cielo. Los andinos de la cordillera Vilcanota creen que el cucuchi debe ser quemado después de la muerte o incluso antes de la muerte, si los habitantes se enteran de su acto infame durante su vida. Esta historia cuenta sobre un caso en el que mataron a un cucuchi. En la comunidad Pacoyo, cerca de Paucartambo, había un hombre que vivía solo. Era una noche estrellada cuando el viejito, preparándose la cena, escuchó un grito desde lejos. El hombre salió de la casa y se dio cuenta que ese grito no era de un humano. Dicen que los cucuchi caminan por la noche silbando o gritando para asustar a la gente. Ese fue el caso. El hombre, asustado por lo desconocido, volvió a casa, agarró un palo que sobresalía del techo y se colgó como un perezoso. Poco después de esto, el condenado abrió la puerta y un viento helado irrumpió dentro de la cabaña. El condenado miró alrededor de la choza, se sentó junto al fuego, sin notar la presencia del anciano colgado del techo. Junto a la hoguera había carne asada, pero el cucuchi solo miraba y ni siquiera la probó. Se quitó el sombrero. Cambiando de lugar y dando vueltas, se calentaba junto al fuego en silencio. El viejito estaba colgado justo sobre su cabeza, luchando con el peso de su propio cuerpo, pero sus manos ya no podían soportar más. En un momento dado, se cayó directamente sobre la espalda del cucuchi, y este cayó al fuego. Enseguida se encendió como si estuviera hecho de algodón o empapado en alcohol. Estando en llamas, el cucuchi salió corriendo de la choza. Dicen que el fuego ama a los condenados, así que se incendió y salió corriendo de la casa en llamas, y finalmente desapareció, devorado por el fuego. Los habitantes de los Andes afirman que para deshacerse del cucuchi es necesario quemarlo. Las historias de otras regiones de los Andes indican, por ejemplo, que el acto de quemar al condenado es su salvación, porque el fuego tiene el poder purificador. Teniendo en cuenta el significado precolombino de la muerte en las llamas, puedo proponer una interpretación alternativa. La idea de quemar cucuchi puede estar relacionada no con la liberación de la condenación o purificación del pecado, sino con la destrucción total del ser. En el Perú precolombino se creía que la muerte por la quema significaba la desaparición completa del kamay, que era la sustancia de la vida y la animación de todos los elementos del universo.